bien. Ah, que falta bastante. Uy, ok. Por lo menos ya tienen su tema, porque este tema que vamos a ver hoy es re cortito, así que por eso. ¿Alguien ya lo tiene hecho? Ok. Bueno, esto va a ser un monólogo, parece, porque... Profe, la presentación esa es la semana que viene igual, ¿no? Por eso, sí, va a ser Ah, bien. la otra semana, pero quería saber cómo van, si les falta algo o no. Estamos poniéndonos de acuerdo con todo, pero ya lo Ok, iniciamos. ok. Bueno, bien. Bueno, Bueno, perfecto. Bueno, ven ver la presentación ahí. Sí, se ve. Ok, ahí vengo, dame 2 segundos. Bien, ahora sí. Bueno, gente. Entonces, hoy tenemos que pasar a la unidad 3, que es bioética y marco normativo de la salud, ¿sí? Seguramente después lo vamos a ver, pero esto vendría siendo como la introducción, o sea, las cosas más fundamentales de lo que es bioética, ¿sí? Que es mencionar los 4 principios básicos sobre el concepto de bioética y seguramente después, al final de una de las últimas clases, vamos a ver cuál es el marco normativo de lo que sería su actividad profesional como tal, ¿sí? En cuanto a las habilitaciones, que eso también se encuadra dentro de lo que es el marco normativo. ¿Ustedes tuvieron una materia o tienen una materia de bioética? Si mal no me recuerdo, ¿o no? ¿O hasta ahora no han tenido nada de bioética? no, hasta ahora no. Nada, ok. Por ahora no. Perfecto, sí. Bien, pero después sí hay otras áreas, que no me acuerdo cómo se llama, que creo que la da Mario Fernández, que tiene que ver con el marco normativo, ¿sí? Que también va a repetir algunas cuestiones de las que yo voy a decir, pero no sé cuándo lo tienen, ahí sí que me mataron, ¿sí? Así que, pero sí que van a tener algo parecido a esto, ¿bien? A esta unidad 3, ¿bien? Eh, bueno, en cuanto a la bioética y lo que es marco normativo, son dos cosas distintas. La bioética es una área, es una, ¿cómo se llama? Es una disciplina, ¿bien? Y que estas mismas se complementan, son necesarias, ¿sí? Y todos los que somos profesionales de la salud, incluyendo ustedes, ¿sí? Hay algo que tienen que tener bastante en cuenta, que es qué cosas son los principios bioéticos, ¿sí? Y estos hacen al quehacer profesional de la salud. Mientras que el marco normativo, ¿sí? Se acopla o toma los fundamentos de la bioética y lo transforma en leyes o en políticas, ¿sí? Aquí me refiero a políticas, a todo lo necesario, ¿sí? O políticas, a acciones o a conductas ante ciertas situaciones, ¿sí? Esas son las políticas, determinan conductas, ¿bien? En cómo un profesional de la salud se debe desplazar con un paciente, por ejemplo, ¿bien? Esas son las políticas en general, ¿bien? Cuando hablamos de marco normativo, estamos haciendo referencia a leyes que nos imprimen a todos los profesionales de la salud ciertos requisitos o ciertas formas de actuar. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos la bioética como ciencia y por otro lado tenemos la política o las leyes que refuercen y toman los fundamentos bioéticos. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosas
seguramente se preguntarán, bueno, pero ¿qué cosas pueden ir asociadas a esto? Y seguramente han oído hablar sobre algunas cuestiones como estas, ¿sí? ¿Alguna de estas noticias les suena familiar? Por un lado, dice, este de acá arriba, ¿no? Este de acá arriba, dice, ¿conoce el caso que provocó el fallo de la Corte a favor de la muerte digna? ¿Sí? Después tenemos otro sobre qué pasó, ¿sí? Con esta persona que es Marcelo Díez, ¿sí? Que pudo acceder a la muerte digna. También tenemos lo que es mala praxis y también acá tenemos otras noticias que es murió la jubilada amputada por error en Berazategui. ¿Alguien conoce algo parecido o conoce alguno de estos? O que lo ha escuchado por lo menos. O que le haya pasado algo parecido. No, yo solo conocía el caso este de Lotoki. ¿Lo conocías o más o menos sabías de algo? Más o menos sabía Uh-huh. que había hecho mala praxis y que básicamente como que no tenía la licencia de médico y operaba igual o algo así era. Ajá, algo así. ¿Alguien más sabe de Lotoki? ¿O cómo empezó todo este drama? Porque él era un médico. Ahora, ¿alguien sabe cómo qué fue, qué es lo que se decía? Es uno de los casos más recientes y fue uno de los más polémicos también de este último tiempo. Eh, no quiere decir que los otros no lo sean. A ver, que te amputen una pierna y equivocadamente que era la otra, también no es. Pero ¿qué pasa? Cobra relevancia lo toqui por el tema de los famosos. ¿Sí? Eh, entonces, ahora, ¿qué tienen en común todos estos casos? Lo que es muerte digna, lo que es lo toqui, sus víctimas, lo que es mala praxis en el sentido de que hubo un error dentro de lo que sería, ¿cómo se llama? La pierna equivocada. Todas estas cosas contemplan lo que es cuestiones bioéticos, pero que están fundamentados por ley. ¿Sí? Es decir, no sé si han escuchado hablar sobre usurpación de título. No sé si han escuchado, ¿cómo se llama? Cuando a algún, no sé, profesional le secuestran o le roban la matrícula, ¿sí? Y empiezan a hacer certificado, empiezan a hacer documentaciones falsas, etcétera, ¿sí? O incluso personas que prestan su sello o su matrícula para otros fines o para otras personas que no están autorizadas o no tienen los estudios suficientes como para poder ejercer ramos de la salud cualquiera, ¿sí? Entonces, eh, todos estos temas los vamos a ir viendo qué dice lo que es la bioética y qué dice el marco normativo y vamos a ver al final qué es lo que pasó con estas cosas, ¿sí? Con lo que es estos casitos, ¿bien? Entonces, por un lado decimos que la bioética va a surgir como una respuesta a ciertos dilemas que se va a plantear en lo que es el avance científico y el campo de la salud. Y yo les pregunto, ¿qué cosas estarían dentro de esta primera línea? ¿A qué le llamamos avances científicos? ¿Qué podría ser un avance científico? Chan. ¿Qué puede ser un avance científico? A ver. La vacuna, sí, obviamente una vacuna, sí. Y en este caso, ¿qué podríamos decir sobre usar nuevas tecnologías o nuevos tratamientos? Sí, a ver, ¿cómo qué sería eso? A ver, vamos con ejemplos. Una vacuna, sí, obviamente eso es parte de lo que, o sea, pero ¿qué cosa de la vacuna? ¿La vacuna en sí como tal o qué? Usar nueva tecnología o nuevos tratamientos. Sí, cuando hablamos de nuevas tecnologías hablamos de
nuevo aparatología como tal, y ahora que se está sumando a esas nuevas o a estos nuevos estudios radiográficos o de estudios por imágenes en general, se está sumando lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Es que, como dice ahí, no se limita a la ética médica tradicional, a lo que uno está acostumbrado, sino que abarca un enfoque interdisciplinario, farmacia, diagnóstico por imágenes, todo tipo de terapia manual. Entonces, sino que abarca un enfoque interdisciplinario donde confluye medicina, derecho, filosofía y ciencias sociales. Por eso esto es muy amplio, ¿sí? En este marco, el derecho a la salud no es solo un ideal, sino un derecho humano fundamental, y como derecho humano yo tengo que resguardar a través de leyes, ¿sí? Garantizados por las leyes nacionales y las provinciales, ¿bien? Por eso es que cuando hablamos de marco normativo, ¿sí? No solamente tenemos el marco nacional, sino que también el provincial, ¿sí? Hay algunas veces que sí existen diferencias, pero hay otras que la provincia adopta o determina la semejanza de lo que dice el Estado, ¿sí? Nación, ¿bien? Eh, que por lo general dice, se apega a la ley tanto nacional, ¿sí? Como que adhiere a esa misma ley, entonces le incluye dentro de lo que son las políticas o las leyes provinciales, ¿bien? Ahora, como dice, influye medicina, derecho, filosofía y ciencias sociales. Y dentro de todo lo que es la bioética, tenemos los comités de bioética. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez, especialmente cuando estamos hablando de investigaciones. No todas, pero muchas provincias tienen su propio comité de bioética, ¿sí? Y el comité de bioética por lo general no es rentado, es amor al arte nada más, especialmente como el de Río Negro. Desconozco cómo será el de Neuquén. Pero también instituciones como hospitales, clínicas, también tienen su propio comité de bioética, ¿sí? Hay algunos que son solo destinados para la actividad de esa clínica o de una organización, y otros como los provinciales que cada tanto tiempo se juntan y evalúan ciertos trabajos científicos que tengan alguna injerencia en la actividad de la salud o que tengan algún efecto en las personas. Si hay una investigación que tenga un efecto a la salud de las personas o posible perjuicio, ¿sí? Tiene que pasar por lo que sería un comité de bioética, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, de acuerdo a esta introducción, un comité de bioética es muy amplio, ¿sí? Son comités bastante numerosos, no todos, pero por lo general sí, y contemplan múltiples disciplinas que velan, ¿sí? Por cada uno de los intereses, ya sea desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista legal como derecho, de las ciencias sociales como el impacto hacia la sociedad, ¿sí? Obviamente el médico, decir, bueno, cuál es la finalidad y todo esto, y obviamente la parte económica. Son muchos profesionales, ¿sí? Pero bueno, como les decía, hay algunos que son pagos, otros que no, ¿sí? O solamente son rentados cuando se los convoca, ¿bien? ¿Qué más? Entonces, fíjense que ya hablamos de tres cosas. Por un lado, lo que es bioética, lo que es el marco normativo, y por otro lado, los comités de bioética, que en realidad vendría siendo como la práctica entre el marco normativo y lo que es la bioética como una ciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es la bioética? Por un lado, está Potter, no Harry Potter, ¿sí? Sino que, no sé cómo se llama, Rensselaer Potter, ¿sí? Definió como a la bioética como una ciencia, ¿sí? Ciencia y valores humanos, ¿sí? Sin embargo, en esta Potter dio hincapié hacia el conocimiento científico que debía estar orientado por principios éticos. Mencionó nada más que la bioética debería estar basada en principios éticos. Y después, ¿sí? Apareció Baucham, apareció Gracia,
que consolidaron lo que decía Potter y mencionaron cuáles son los principios éticos de lo que es la bioética, ¿sí? Y mencionaron los 4, ¿sí? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y lo que es justicia, ¿sí? Esos 4 principios básicos son los que hacen a la bioética y que el comité de bioética debe velar por estos 4 principios básicos, ¿sí? Sin embargo, no toda investigación, de acuerdo a la provincia, ¿sí? Y al tipo de investigación, no todos deberían pasar por el comité de bioética, ¿sí? Sin embargo, hay cuestiones que sí tienen que ir siempre y cuando tenga algún impacto dentro de lo que es la salud de las personas. Bien. Por ejemplo, en rehabilitación kinésica, el profesional debe respetar la decisión del paciente de continuar o no con un tratamiento intensivo, aun cuando clínicamente parezca lo más beneficioso. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Es decir, ustedes mismos, el día de mañana, se sientan con un paciente, acude un paciente a ustedes y les dice, vengo por un tratamiento. ¿Cuál sería la lógica que ustedes deberían seguir? Hipotéticamente hablando, ¿no? ¿Cuál sería su lógica? Llegan y lo atienden, hacen algo previo. ¿Qué hacen? A ver. Ustedes que ya están cerquita de recibirse. O al revés. Ustedes que han ido a algún kinesiólogo, ¿cómo es? Anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? A ver. O sea, se van a recolectar los datos de la persona. O sea, nombre, edad, si tiene antecedentes previos, antecedentes familiares, Bien. para que nos vaya orientando a ver qué diagnóstico presuntivo podemos armar. Bien. ¿Qué más? O sea, también lo evaluamos. Bien. La evaluación, objetivos y necesidades, dice de Celeste, muy bien. Eso es muy importante igual, ojo, porque una cosa es lo teóricamente que yo puedo abordar y otra cosa es cuál es la expectativa de ese paciente. ¿Sí? Tengo que llegar a un punto, un acuerdo, ¿sí? Para ver si lo acepta o no. ¿Bien? O también ver cuáles son los planes, plan A, plan B, plan C, si es que lo tienen, ¿sí? Y poder ofrecérselo con el objetivo de cada uno. Bien, uno puede ser más corto, otro puede ser mucho más largo, o puede ser uno más relajado, otro más intensivo, etc. Bien. Pero dice abajo, el profesional debe respetar la decisión del paciente de continuar o no. Es decir, yo le puedo ofrecer, ¿sí? Por eso es muy importante acá la comunicación. Bien, la comunicación es muy fundamental porque depende de ustedes si ese paciente adhiere o no a ese tratamiento. Yo le puedo hacer la anamnesis, puedo hacer la evaluación, puedo ver cuál es el objetivo de ese paciente, etc. Sin embargo, está en el paciente acudir o no. Incluso si falta a esa sesión o no, esta es la decisión del paciente. También, uno se puede embolar como profesional. Si yo me paro del otro lado, digo, uy, me faltó, qué sé yo. Es una decisión, pero obviamente es que no lo puedo obligar, pero sí debo eh, aceptar también que el paciente es el que decide por su salud. O sea, yo no puedo hacer mucho, está bien. Capaz que era particular y no me pagó esa sesión y ni me avisó, obviamente que es un bajonazo, ¿sí? Pero pasa. O sea, no es algo que es extraño en la salud. Pasa y bueno, y ahí muchas veces uno tiene que quedar calladito, ¿sí? Eh, pero lo importante es esto, es que entre más claro y la persona sea partícipe de su tratamiento, va a ser mucho mejor. O sea, como que evita ciertas cuestiones
o demoras o faltazos de los pacientes, ¿bien? Pero, desde el punto de bioética, yo no puedo hacer mucho porque es la autonomía de ese paciente, ¿sí? Así como que, bueno, faltó, ¿sí? El paciente capaz que no está comprometido con el tratamiento, entonces lo trato de identificar y veo, ¿sí? A ver si es posible. ¿Qué más? Ahora, la bioética, ¿sí?, considera a la persona como un sujeto de derecho y no como un objeto de intervención médica, ¿sí? Y es por eso que acá tenemos que ver a la persona como un eje central dentro de lo que es la bioética, ¿sí? O dentro de todo el quehacer profesional de la salud, ¿bien? Esto implica reconocer su autonomía, respetar creencias y valorar sus preferencias, ¿bien? Y ahí aparece, a ver más, en el 83, que dice que toda persona debe ser tratada siempre como un fin en sí misma, ¿bien? Y dentro de la práctica, esto se refleja en la atención central del paciente en poder escuchar, poder informar y acompañar en la toma de decisiones, ¿sí? Eh, yo les cuento un caso, esto es anónimo, ¿sí?, que me pasó, pero paciente femenina, acude al consultorio, ¿sí?, una revisión general, y me termina revelando que tiene, ¿cómo se llama?, sufre de violencia. ¿Qué hago? Obviamente que esa fue la primera pregunta mía. O sea, por un lado eso, ¿sí? Y a su vez, junto al qué hago, digo, ¿cómo trato de consolar a esta persona en el momento que está llorando? ¿Sí? Entonces, en ese momento, obviamente que pasan esas cosas, pero ¿cuál es el protocolo que hay que seguir? Entonces, obviamente que, ¿cómo se llama? Se avisa como de forma anónima, es como que se hace como un reporte, ¿bien? Y ahí me ayudaron 2 psicólogas a poder manejar la situación, porque lo más probable es que la persona siguiera viniendo, pero había que tener avisado a, ¿cómo se llama?, a este comité, por así decirlo, que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí?, que velaba por ese tipo de situaciones, ¿sí? Y obviamente que esas personas se acercan a esta paciente como de forma anónima, etcétera, se presentan y se hace un seguimiento desde un punto de vista psicológico. ¿Hay cosas detrás que tienen que ver con la justicia? Sí, pero evité meterme en eso. Pero, es decir, acá dice, respetar sus creencias y valorar sus preferencias y su autonomía. Si la persona te está comunicando eso porque el objeto que ella tiene en esa consulta no es prácticamente acudir a sus servicios, sino acudir a otro tipo de recursos, ¿sí? Entonces, está en nosotros también poder denunciar ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque si no, también ustedes pueden quedar embarrados, ¿sí? Entonces, porque ya el hecho de que te cuenten, ya está dentro de la situación, por así decirlo, ¿bien? Así que bueno, salió todo bien, creo, yo después la vi, es totalmente cambiada, ¿sí? Fue algo totalmente loco, ¿sí? Toda esa transición de un año a otro. Entonces, eso es escuchar, informar, ¿sí?, y acompañar en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto que me sucedió a mí en ese entonces, que no tenía nada, ¿sí?, como para poder acompañarla más allá de la escucha e informar a quien correspondiera, no tenía más nada, ¿sí? Era un caso bastante particular, ¿bien? Pero bueno, por lo menos salió adelante esta piba y todo lo demás, ¿bien? En kinesiología esto significa que las elecciones de un programa de ejercicio, ¿sí?, deben consensuarse con el paciente y su familia en caso que sea necesario, ¿sí?, adaptándose a sus objetivos vitales y no solo a parámetros clínicos, ¿bien? Es decir, hay que hacer una buena evaluación, ¿bien? Es como que si yo voy a un lugar donde sé que las familias son de escasos recursos y le digo, comprate tal pasta de dientes porque es la mejor y te va a hacer bien, pero quizás no estoy viendo que la necesidad de esa gente sea otra, ¿sí? Entonces no puedo, yo sé que esto es mejor,
pero las necesidades de esa familia capaz que son otras, ¿sí? Entonces, yo tengo que adaptarme de acuerdo a esas necesidades, ¿sí? En este caso, pueden ser económicas o de prioridades, ¿sí? Yo le voy a decir a esa familia que se lave los dientes, pero capaz que no es subjetivo, ¿bien? Lo mismo pasa también entre las decisiones de escolarización, muchas veces, especialmente en familias pobres o de bajos recursos, con múltiples familias, donde los más grandes por lo general salen a una actividad laboral temprana para poder llevar algún ingreso a su hogar. Entonces, ahí el objetivo quizás no es desarrollarse porque la necesidad puede pasar por llevar un poco de dinero a su hogar y compartir con su hermano y su familia. ¿Bien? ¿Qué más? Dentro de lo que es el marco normativo, dice, está por un lado lo que es la Constitución Nacional, ¿sí? Tenemos el artículo 42, el artículo 75, etcétera, que vincula este derecho con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Entonces acá, si lo vemos un punto legal, lo que es la bioética, se sustenta a partir de otros tratados, como el de los derechos humanos, los derechos del niño, o de la infancia, o de la niñez, etcétera, ¿sí? Entonces, esto escala mucho más grande, ¿sí? Sin embargo, después tenemos las leyes más relevantes, como el derecho del paciente, que es la 26.529, las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad, por ejemplo, y la protección de datos personales en el ámbito de la salud. ¿Sí? Fíjense que hay bastantes leyes que hacen o que están dentro de lo que es la bioética. ¿Sí? Y la pregunta que yo le hago es la siguiente. A ver, si traten de buscar qué dice la primera ley, la 26.529. A ver, ¿dónde la tengo? Yo lo tenía acá. Ley 26.529. Acá. Si lo podemos buscar. Ya, y otra cosa que iba a buscar era la siguiente. Esto le voy a comentar, acá lo tengo. El tema de, por un lado, ¿qué dice la Constitución? ¿Sí? ¿Y por qué es importante mencionar la Constitución? Porque cuando hablamos de la Constitución, y la Constitución habla de la persona, ¿sí? Y la Constitución, obviamente, que es la ley suprema de un país y que obviamente que organiza el poder público, como también protege los derechos fundamentales de cualquier persona, el derecho a la vida, la libertad y la dignidad, ¿sí? Y otros más. Ahora, la persona en el ámbito legal puede ser una persona natural o humana o una persona jurídica, ¿bien? Dentro de la persona natural, ¿sí? Es el ser humano con sus derechos y obligaciones inherentes a su condición, ¿bien? Mientras que la jurídica es otra cosa, ¿sí? Puesto que es una entidad que va a estar creada bajo una ley, y dentro de eso tenemos lo que son las empresas o asociaciones, ¿sí? Que también tienen derechos y obligaciones enmarcados dentro de una ley, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de la Constitución, tenemos que hablar de los derechos de las personas reconocidas por la Constitución, ¿sí? Que es de acá de donde se derivan todas las otras leyes nacionales, ¿sí? Recuerden buscar la ley esa, la primera ley, ¿sí? Por un lado, la Constitución establece garantizar derechos de la persona entre los derechos a la vida, que tiene que ver con la protección del ser humano desde su existencia, ¿bien? Y acá podemos hablar de lo que es aborto y todo lo demás, ¿sí? O todo lo que sale de eso, ¿no? También tenemos el derecho a la identidad y a la integridad, que tiene que ver con la protección de integridad física, psíquica y moral, de la libertad y del bienestar, es decir, el derecho al libre desarrollo y bienestar, derecho a la dignidad, que tiene que ver con el reconocimiento y respeto por las personas como un ser humano, derechos de propiedad y disposición de bienes,
como la facultad de usar, gozar y disponer de los bienes sujetos a las leyes, y la libertad de expresión, ¿sí? La posibilidad de publicar y difundir ideas, ¿bien? Entonces, estas cuestiones se van a fundamentar, ¿sí? O, ¿cómo se llama? La ley, con este caso la 26.529, toma como referencia, ¿sí? Lo que es la persona como eje central que aparece en la Constitución, ¿sí? Y acá yo les digo, ¿qué es más grande? ¿Una ley o lo que dice la Constitución? ¿Qué pesa más? ¿No saben? La Constitución. La Constitución, que eso no se les olvide nunca, la Constitución. Es decir, yo puedo hacer alguna ley que no esté enmarcada o que viole lo que es la Constitución, obviamente que no, por eso tenemos la Constitución, ¿sí? Que es el mandato general de todas las leyes y todo el quehacer de un Estado, ¿bien? Entonces, la ley 26.529 habla sobre el derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, ¿bien? Y el artículo 2 dice derecho del paciente, ¿sí? Capítulo 1, artículo 2, derecho del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el de los profesionales de la salud o los agentes de seguro de salud y cualquier efector de que trate los siguientes. Entonces, acá me está diciendo que la ley 26.529 me está orientando en que una persona que se recibe en su consultorio es un paciente, ¿sí? Y que con esa relación constituyen ciertos derechos entre el paciente y el profesional, el paciente y la institución, como también dentro de lo que es los seguros de salud. ¿A qué mencionamos seguros de salud? ¿A qué no hacemos referencia a los seguros de salud? ¿Qué puede ser los seguros de salud? Una obra social. Obra social y qué más. Y Prepagas. las prepagas, muy bien, ¿sí? Entonces, ahora, en este contrato que se hace de forma, ¿cómo se llama? Tiene un nombre esto. Bueno, no me voy a acordar. Dice, inciso A, asistencia. Bien, el paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser asistidos por profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condiciones socioeconómicas, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. De este inciso A, que es asistencia, es decir, el paciente acude a su consultorio porque necesitan que lo asistan, ¿bien? Necesitan que lo ayuden, ¿bien? Ahora, acá podemos desligar otras dos cosas de este inciso. Por un lado, fíjense que dice, acá, sin distinción, sin menoscabo, independientemente de un montón de razones. Y en este caso puede ser la orientación sexual o cualquier otra condición. Y ahí estamos hablando de otra ley, ¿sí? Que es la ley 25.326, ¿sí? Que tiene que ver en cómo los profesionales de la salud deben registrar a los pacientes que se identifican con otro nombre. ¿Me explico? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, lo voy a tomar como un sí. Ahora, cuando esas personas, bueno, después voy para ese lado, en el ítem 3. Entonces, el otro inciso es el trato digno y respetuoso. Dice, el paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes
Perdón, me salté otra cosa. En el inciso A de asistencia yo le dije que derivaban dos cosas. Por un lado, la ley sobre protección de datos y la otra cosa que yo le iba a mencionar tiene que ver con quién se hace cargo o cuándo un profesional puede desligarse de su responsabilidad. Supongamos, ustedes pueden mandarse una macana con un paciente. Pueden, no sé, como más que le hicieron un ejercicio que no tenía nada, que no podía hacerlo y se lo hicieron hacer y sufrió una lesión más grande. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Puede pasar, como también puede pasar con, no sé, capaz que no, el electroestimulador estaba fallado y qué sé yo, se poco más se electrocutó, ¿sí? O etcétera. Puede pasar algo. Ahora, ¿qué pasa? Y acá es muy importante los contactos que ustedes puedan tener, ¿bien? Es decir, ¿puede pasar eso? Sí, puede pasar a cualquier profesional, siempre uno se manda un moco, ¿sí? Siempre uno le puede pasar algo, ¿sí? El que diga que no, es mentira, está mintiendo, ¿bien? Pero no significa que está mal o que vas a ser peor profesional, pero sí lo importante es decir, che, mira, pasó tal cosa, ¿sí? Yo me hago responsable de esta situación. Obviamente que hay cosas que uno las puede prever y comunicarse al paciente. Mira, puede pasar tal cosa, puede pasar otra cosa, y si pasa, yo te tengo que derivar, ¿sí? Entonces, ese sistema de derivación, ténganlo claro, ¿sí? O sea, el paciente no es de ustedes, ¿sí? El paciente acude por un motivo personal a ustedes, pero ustedes tienen que hacer lo imposible para que esa persona recupere su salud. Si ustedes en ese trayecto de recuperarse salud o esa condición favorable de bienestar, de calidad de vida, bla, 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 ¿sí? Pasa un altercado, ¿sí? Traten de llamar a ver cómo pueden otros profesionales, cómo lo pudieron solucionar, ¿sí? Che, me pasó tal cosa, ¿me das alguna mano? Sí, mándamelo para acá y yo trato de darte una mano. Listo, es genial. Ahí en ese caso se le comunica al paciente que se le va a derivar para poder subsanar ese acontecimiento. ¿Bien? Ahora, económicamente hablando, se pueden hacer cargo o no. Sí. Si ustedes se lo dijeron al paciente previamente cuáles pueden ser los contras, está bien, o sea, no es necesario. Y acá puede ser o no polémico el tema del consentimiento informado. ¿Es necesario siempre el consentimiento informado? Sí, no. La historia clínica sí, es innegable, pero el consentimiento informado para una práctica es polémico, ¿sí? Hay que ver ahora que lo que aparece de acuerdo a la ley de responsabilidad civil y humana en el ejercicio de los kinesiólogos, ¿sí? Tarea pendiente que me queda. Pero bueno, el tema de derivación. Por eso ese último inciso que dice, el profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. ¿Sí? A mí también me ha pasado de que le digo, mira, puede pasar esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y no resultó, y pasó todo lo que no debía pasar, pasó, ¿sí? Y lo tengo que derivar. Bien. Por eso es importante que traten de tener contacto con otros profesionales para ver cuál es el manejo de ese paciente, ¿sí? Si no son capaces de hacerlo ustedes, derívelo, no pasa nada. Habla más bien de ustedes que de otras personas, ¿sí? Pero no se lo acobachen, ¿bien? El punto B, trato digno y respetuoso, ¿sí? El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud interviniente le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y haga incentivo a la familiaridad y acompañante. El otro punto es la intimidad, que dice que toda actividad médico, ¿sí?,
asistencial, tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, bla, 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 bla. Y transmitir información y documentación clínica al paciente, debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de datos, ¿sí? Sin perjuicio de las previsiones contenidas en la 25326, que es lo que vamos a hablar luego. Después tenemos la confidencialidad, ¿sí? Que habla sobre que el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de un documento clínico o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde debida reserva, salvo expresa disposición en contraria emanada de autoridades judiciales, un juez, ¿sí? Después tenemos la autonomía de la voluntad, la información sanitaria y la interconsulta médica, ¿sí? Ahora, eso es lo que es, ¿cómo se llama? Después saltamos a lo que es la información sanitaria, el consentimiento informado y lo que es la historia clínica. Bien, esa ley, la 26.529, es sumamente fundamental que la sepan o que la tengan siempre a mano. Una vez que ya la tengan, listo, es mucho más fácil, ¿sí? Porque van a saber cuál es el marco de todos los profesionales de la salud, ¿sí? ¿Qué más? Bien. Después, con respecto a la protección de datos personales, ¿sí? Oye, el ejemplo que yo les puse acá, obviamente que todos lo saben, es decir, no debo hablar ni compartir lo que son los datos personales de las personas. Y acá tenemos dos cosas, o tres. Por un lado, una persona que se percibe de género opuesto y también tiene otro nombre, ¿sí? Las historias clínicas, hoy por hoy, no todas, pero la mayoría tienen un inciso sobre nombre legal y nombre social, creo, si mal no me recuerdo, en donde ustedes deben agendar, ¿sí? Como es el nombre de la persona, como quiere ser llamado, ¿sí? Y el número de documento, ¿sí? Y si existe otro espacio, ¿sí? Si existe otro espacio, es el nombre completo por cómo quiere ser llamado, el número de documento, obviamente, y abajo el nombre real como figura en DNI. Bien, entonces, no es necesariamente que tenga que tener su nombre real y el cómo le gusta que se le llame, ¿sí? En el documento, con que ustedes le digan, mira, a mí me gusta que me llamen por tal nombre y no por el que aparece el DNI, no pasa nada. Colocan el nombre principal, como quiere que lo llamen, el número de documento, para tener registro, obviamente, que sea fecha de nacimiento, todo lo demás, y obviamente tienen que registrar el nombre real. ¿Sí? Eso siempre se debe hacer y eso lo contempla la ley 25326. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, con respecto a la bioética, tenemos que no es abstracta, sino que se manifiesta en decisiones diarias. ¿Sí? Respetar la autonomía implica que un paciente con dolor crónico pueda decidir no continuar con electroterapia ni si considera que la resulta invasiva, aunque existen beneficios potenciales. ¿Sí? A mí me tocó un caso donde no querían, ¿cómo se llama? Que se le anestesiara porque tenía conservantes, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos disfrazamos? Bien. Entonces, hay que buscar las formas ahí, hay que buscar las formas, ¿bien? Obviamente que ustedes no lo van a obligar, pero también ustedes se pueden negar y decir, mira, yo uso esto, es lo único que hago, quizás, y yo trabajo de esta manera. Quizás podrías preguntar en otro lugar, a ver si pueden, o sea, no estás obligado a atenderlo. Es como, a ver, no sé si me estoy explicando. Una cosa que yo acuado a ustedes
pero yo te estoy pidiendo cosas que vos no lo haces, ¿sí? Ahí, en ese caso, ustedes se pueden negar a decir, che, mira, ¿sabes qué? Consulta acá, yo no lo hago, yo no trabajo de esta manera, y quizás podría ir a este otro, no sé, profesional, donde quizás sí te puedan dar respuesta, ¿sí? Entonces, eso no pasa por la autonomía, ¿sí? Eh, pero es ser correcto, ¿sí? Quizás hay otras personas que sí trabajen con eso que está demandando ese paciente, ¿bien? Después tenemos la beneficencia y la no maleficencia, que guía la selección de técnica, aplicar movilizaciones suaves en lugar de ejercicios intensos cuando el riesgo supera el beneficio. ¿Sí? Riesgo, beneficio. Acá podemos mencionar muchas cosas con respecto a eso. Riesgo, beneficio. ¿Sí? Especialmente con embarazos que son muy, ¿cómo se llama? Muy atípicos. Hay que ver, está la vida de la mamá en riesgo, pero la del bebé también. ¿Sí? ¿Cuál es la autonomía? ¿Bien? ¿A quién salvo? Lo que pasaba en pandemia. Mira, tengo grandes cantidades de adulto mayor que se están contagiando de COVID. Eh, Sin embargo, la prioridad de camas de alta complejidad no era para ellos, sino era para personas más jóvenes. ¿Sí? Ahora, ¿se han preguntado por qué? Eh, y después tenemos lo que es la justicia, ¿sí? Donde exige distribuir equitativamente los turnos de rehabilitación, especialmente en hospitales con alta demanda y recursos limitados, ¿sí? Eso es ser justo, no hay que hacer justicia en cuanto a la política, ¿sí? Eh, o a un contexto policial, ¿bien? Y por último, miren esto, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos esta clase, yo les presenté algunas cuestiones, ¿no? Eh, que tenía que ver con unos casitos, ¿bien? Eh, por ejemplo, el hecho fue que pacientes renunciaron al médico a nivel de toque por implante no autorizado que causaron daños graves. Sin embargo, el fallo fue condena por lesiones graves e inhabilitación profesional. En cuanto a la bioética, dice consentimiento informado incompleto, no maleficencia violada, justicia en regulación sanitaria. ¿Qué opinan de eso? ¿El hecho se condice con el fallo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? A ver. ¿Algún alma de que estén acá? Está bien habilitado, ajá, sí, pero fíjate que el hecho y el fallo no se condice una cosa con la otra. En realidad incluso puede apelar incluso lo que es la inhabilitación. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo voy a contar, qué es lo que dice el fallo, ¿sí? Eh, lo acusan de muerte, ¿sí? Porque usaba metacrilato como relleno en pacientes. ¿Eso lo tienen claro? Y que a causa de esto empezaron a haber lesiones y a su vez complicaciones de salud en estado general de las personas y que algunos causaron la muerte. ¿Queda claro eso? Para entrar en lo siguiente. Sí, sí. Ok, ahora, fíjense esto. El relleno que utilizaron, ¿sí? ¿Qué lo autorizó? Una medicación, ¿qué la autoriza? Una prótesis, ¿qué la autoriza?
¿Quién autoriza todas esas cosas, chicos? Las medicaciones, un ibuprofeno y quiero comprar en la farmacia. ¿Quién autoriza el equipo de rayos? ¿Quién autoriza la máquina para, no sé, para algún electrodo o algo? ¿Quién debe autorizar esa aparatología? ¿Qué ente ¿El ANMAT? nacional? O sea, la ANMAT. El ANMAT, ¿sí? Entonces, a ver, se entienden todos los hechos, ¿sí? Inyecciones, relleno, un paciente, famosas, agregámosle algo más, pero cualquier paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que, no me recuerdo bien, pero fue así. El metacrilato, de acuerdo al ANMAT, ¿sí? Estuvo autorizado hasta el 2014 para uso como relleno estético. Sin embargo, después lo prohibieron por las consecuencias que tenía ese producto. ¿Se entiende? Y que posterior a eso, ¿sí? Obviamente que el man dijo, no lo usen más. ¿Se entiende? Ahora, todos estos casos fueron posteriores al 2014. Entonces, ¿está acusado de muerte? ¿Quién estuvo mal entonces? Si ANMAT le está diciendo, ocupa este aparato, pero 20 años después te dice, no lo ocupes más, por tales riesgos, ¿qué piensan ustedes ahí entonces? ¿Quién estuvo mal? ¿Qué pasó ahí? Hay cuestiones acá de ambas partes. Es que yo no le puedo quitar la responsabilidad. O sea, contextualmente, hasta esa fecha estaba demostrado exactamente. Se utilizó cuando sí estaba autorizado. Entonces, es que con la inhabilitación fue algo de onda nada más, como para sumarle algo, pero en realidad, ¿sí? El hecho fue más que nada por lesiones graves o por omitir la atención cuando esa paciente lo requería, ¿sí? Nada más que eso. En cuanto al producto, ¿sí? Por más allá de las consecuencias, que en su momento estuvo habilitado y que posteriormente hubieron consecuencias graves en muchos pacientes, por algo después sacaron el reporte de que no estaba autorizado o que lo bajaron de la autorización, es decir, ANMAT considera que ya no es producto para relleno, no se usó más, ¿sí? Pero todo lo que pasó antes era la evidencia que existía que sí podría ser beneficioso para rellenos estéticos. ¿Se entiende? Por eso que el hecho que se le marca a este doctor, ¿sí? No coincide con el fallo, porque ahí también tiene responsabilidad la ANMAT, ¿sí? Es decir, hasta acá, todos calladitos. ANMAT que nunca se pronunció sobre ese caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son los procesos de autorización de una medicación o un relleno o una prótesis, implante o aparato, ¿sí? Entonces, ¿puede ser una condena por lesiones graves? Sí, pero por inhabilitación profesional puede ser que se anexa lo que es lesiones graves, ¿sí? Entonces, ojo con estas cuestiones, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más? En cuanto, bueno, dice consentimiento informado incompleto. Esto y más o menos, ¿sí? Porque el consentimiento informado también puede ser de palabra, ¿bien? Pero lo ideal sería, como es una intervención, ¿sí? Debería ser por escrito, ¿bien? La no maleficencia violada. Esto es cuestionable, ¿sí? Porque acá interviene no solamente quien realizó ese tipo de procedimientos, sino que también lo que es ANMAT, ¿bien? Después tenemos el caso de Marcelo Díez, que es derecho a la muerte digna. Obviamente que el paciente es en un estado vegetativo persistente por más de 20 años. La familia pidió el retiro del soporte vital.
¿Cuál fue el fallo de la justicia? La Corte Suprema autorizó la suspensión de medidas artificiales de vida, reconociendo el derecho a la muerte digna. ¿Sí? En cuanto a la bioética, tenemos la autonomía, que es respeto a la voluntad previa, beneficencia y la no maleficencia, que es evitar sufrimiento sin sentido. Este caso también tuvo un poco polémico. Uno, por el tiempo, y justamente en ese contexto todavía no se debatía estas cuestiones de muerte digna. O si se han debatido, han sido muy pocos y no han prosperado en cuanto a ley. Sin embargo, fue polémico por el solo hecho de que, por un lado, teníamos la Constitución, por otro lado, la ley sobre la vida, ¿sí? Entonces, y por otro lado, la voluntad de ese paciente con respecto y los familiares, ¿no? O sea, estamos extendiendo vida de onda, por así decirlo, es lo que hasta ese momento se debatía. Sin embargo, si hay una persona en estado vegetal o con muerte cerebral, pero está asistido por ventilación mecánica, obviamente que está en la voluntad de las personas o los familiares de qué poder hacer, ¿bien? Obviamente que son casos donde la evolución es nula o mínima, ¿sí? O no hay evolución o muy poco, y que va a depender 100% de cuestiones artificiales para poder subsistir. La pregunta es, ¿la calidad de vida de esa persona es consciente esa persona? ¿Va a poder desarrollarse? ¿Cuál es el motivo fin si no va a haber una evolución? ¿Sí? Y también los costos para la familia también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue lo polémico acá? Es que falleció el mismo día que se conoció la sentencia. Sin embargo, una cosa es un proceso eutanásico, la eutanasia, y otra cosa es lo que pasó con esta persona, ¿no? Esta persona días antes ya le habían quitado la hidratación y la alimentación, ¿sí? No es una muerte asistida, tiene otro nombre, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se llama esto? Es una eutanasia pasiva, que consiste en la forma básica del cuidado para provocar su muerte por inanición y deshidratación. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que pasó. Es una eutanasia pasiva. Bien. La muerte digna, ¿sí? Permite que el proceso irreversible de la muerte continúe sin impedimento. ¿Sí? Es decir, cuando la muerte se prevé que es inminente o es inevitable, se puede en conciencia renunciar a tratamientos que solo prolongarían la existencia de manera precaria y penosa, pero sin interrumpir las curas normales, ¿bien? Es decir, sin sacarle lo que es el agua y la alimentación. Supongamos, persiste una infección, ¿sí? O aparece una infección que puede provocarle la muerte, está bien, va para ese lado, pero no se le, ¿cómo se llama? No se lo medicaría, por así decirlo. ¿Sí? Obviamente piensen en esto, son personas que están en un estado casi de muerte cerebral, en donde su conciencia no está con esa persona. ¿Bien? Y por último tenemos el caso de amputación errónea en el hospital público. Esto pasó en Córdoba en 2018, donde el paciente ingresó por una infección en un pie y se le amputó la pierna equivocada. Esto sería un garronazo mal, ¿sí? Denuncia por mala praxis, reparación económica y sanciones profesionales. ¿Bien? En cuanto a la bioética, ¿sí? Por un lado tenemos la no maleficencia, evitar un daño a esa persona, la justicia, derecho a la reparación, y la calidad de la práctica sanitaria, ¿sí? La calidad de práctica sanitaria se incluye dentro de lo que es la de la no maleficencia, porque algo pasó ahí en el protocolo de atención, ¿sí? Esto es institucionalmente hablando, no profesionalmente hablando únicamente, ¿sí? Siempre se hacen checklists
desde el ingreso hasta que llega al quirófano, ¿sí? Donde es el último checklist. ¿Bien? Entonces, algo pasó ahí. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, eso. ¿Duda, pregunta, consulta? ¿No? ¿Estamos todos ok? El caso de que pasó acá en Neuquén también sería, ¿o no? El de que la chica entró para que le liguen las trompas y, y tuvo creo que tuvo dos paros, después tuvieron una cirugía de... Un trasplante de corazón, Eso, todo. sí. Después sí, Sí. tuvo Algo pasó trombosis ahí. en eso. Yo hay que buscar el fallo a ver en qué estado está. Sí, Pero bueno, eso es algo mucho más heavy. Acá eso no es nada en comparación a lo que pasó a esta chica que vos me estás claro, comentando, pero porque entraste con una cosa y saliste con 5 más. Eso claro, es atroz, horrible. Algo pasó. Hay auditorías, hay investigación interna. Este, ¿quién tiene la responsabilidad? Pensáis que dentro de un quirófano deben haber mínimo 5 personas, como mínimo. Entonces, ujú, algo pasó ahí. Eh, ¿Puede haber hecho un shock séptico en ese momento? Sí, ujú, pero podría haberse debido, o qué pasó en ese tramo, ¿sí? Entre lo que es la cirugía, podrían haber pasado a llevar un intestino, que está muy cerca, se infectó, ¿sí? Infectó los miembros inferiores, etcétera. O sea, puede haberse desencadenado. Ahora, hay que justificarlo médicamente eso, claro, ¿no está? Porque, a ver, hay riesgos. En toda área de la salud hay riesgos como el enfermero que en vez de inyectarle una unidad, eh, una dosis de, ay, no me acuerdo, supongamos, que era 0,01 miligramos de potasio, le inyectó mucho más y el paciente, chao, falleció, ¿sí? Por, por las dosis o el tipo de dosis que debería administrar, ¿sí? Ahí también hay una impericia dentro de lo que es el actuar como enfermero. ¿Bien? Eh, que ahí sí, podemos o por hablar. ejemplo de los, uy, perdón. Sí, sí, decime. No, de, por ejemplo, los postoperatorios, eh, no, digo, el preoperatorio que, por ejemplo, no haya salido algo que tenía ella, que de igual manera lo que decían era como que uno cuando entra al quirófano eso, o sea, como que las posibilidades de que pase algo siempre están, pero obviamente uno no se lo espera, Totalmente. eh, pero bueno, eso. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, como es una intervención quirúrgica, sí hay consentimiento informado y hay que ver qué es lo que dice ese consentimiento informado. El consentimiento informado no es para que ustedes se saquen la culpa. Ojo, ¿eh? No es que ustedes van a colocar y que en caso de yo me libere de una demanda. Mentira, la ley no contempla eso. ¿Sí? O sea, se la van a ganar igual. Así que no pongan nada de consentimiento informado que a ustedes les desligue responsabilidad porque en realidad va a ser peor. ¿Sí? Pero como decían la compañera, siempre hay riesgos. ¿Sí? Están previstos. Puede suceder. Y ahí tenemos que hablar no solamente con los hechos, sino que dice la bibliografía, los antecedentes y otros casos que hayan parecido y qué es lo que pasó, ¿sí? Para poder llegar a ese punto. ¿Bien? Los riesgos se pueden disminuir o se pueden mitigar en cierto punto, pero no se va a decir al 100%. Por algo son riesgos, son posibilidades. ¿Bien? Pero bueno, hay que ver qué es lo que dice la justicia con respecto a esto. Por eso es el marco normativo, la ley que dice, ¿sí? Así como ampara la actividad profesional y te dice cómo tenés que actuar, también te aparece el como paciente, es decir, cuáles son tus derechos, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que vi una entrevista de ella que estaba muy desbordada, ¿sí? Que iba una demanda para acá, para allá, para todos lados, pero existe la otra parte, de decir, che, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. El riesgo-beneficio, qué sé yo, hay un montón de cosas ahí atrás. ¿Sí? Bueno, gente, duda, pregunta.
No, lo de datos, sí, supongamos, si yo me quisiera llamar Mariela, sí, yo te digo, mira, Celeste, yo me quiero llamar, yo soy Mariela, sí. Entonces vos me anotás como Mariela, sí. Y abajo colocas mi número de documento, todos los datos, pero también colocas como nombre real mi nombre que aparece en DNI. No siempre tiene que estar, o sea, no todos han hecho el DNI o no quieren cambiarse el nombre de forma legal, etc. Entonces, siempre hay que hacerlo así. Igual también, ¿qué pasa con las atenciones en menores de edad? ¿Sí? También es algo bastante particular. De última, después podemos charlar sobre un caso de una chica que quiere ir a un ginecólogo. Tiene 16 años. ¿Sí? Por eso que si nosotros sabemos que si una persona, por ejemplo, sigue compitiendo y puede llegar a ser peor, le tenemos que dejar en claro que es su elección. Que nosotros decimos que lo mejor sería que no siga jugando, no sé. Sí, se explica, exactamente. ¿Sí? Ustedes lo ofrecen, o sea, ustedes no se tienen que hacer cargo del paciente. Nadie está diciendo eso. ¿Sí? Pero sí que él o la paciente tiene la autonomía y la potestad de decidir qué hace con su salud. ¿Sí? Y eso se marca dentro de lo que es el estilo de vida. Yo elijo fumarme 5 puchos al día. ¿Sí? Yo sé que me hace mal y mi médico me dijo que no fume más. Pero yo sé que me hace mal y lo sigo haciendo. Por ejemplo, ustedes también dicen, mira, mi recomendación es que no juegue más. ¿Sí? Entonces lo dejas sentado en la historia clínica. Se le recomienda, se lo sugiere al paciente evitar esta carga de fuerza, entre paréntesis, dejar de jugar. Lo más claro posible, que sea incluso tonto, no es necesario que se complique con las palabras. Lo importante es que esté escrito. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Con la fecha, se le comunica, bla, 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 bla. Ahora, si juega y llega a pasar algo, una lesión más grande, etcétera, y le hacen juicio, ¿cómo se llama? Ustedes tienen, che, pero mirá, acá en tu historia clínica dice tal cosa, yo te lo mencioné tal día, yo te dije que iba a pasar tal cosa, ¿sí? Igual son. Que alguien te haga un juicio por mala praxis es muy raro, pero hay gente mala leche, ¿eh? Eso seguro. A mí también me pasó, ¿sí? Hice una Pero cirugía. tiene que ser, perdón, Feli, tiene que Sí, ser un sí. caso extremo como para que te denuncien o no. Hay gente mala leche, Facu. Bien. Hay gente mala leche que está predispuesta a eso. Nada. Puede ser una boludez o porque no te quieren pagar, ¿sí? Y te quieren sacar plata, nada más. ¿No viste? Y otra cosa, entre profesionales, no se saquen el cuero, gente. Nada más le digo. Viene de otro colega, aunque les caiga mal, qué sé yo, lo que sea, y el paciente empieza a tirar de todo, ¿sí? No, que esto aquí, que allá, que esto, que lo otro. Ajá, bueno, lo vamos a evaluar. Seguramente ese colega tendrá otros criterios y lo vamos a chusmear acá. Listo. ¿Sí? Y lo minimizan. ¿Sí? No se den manija si están con otro paciente, ¿sí? De subirse al pony con el que viene. Ustedes escuchen nada más, pero no omitan comentarios o juicios de valor. A mí me ha tocado casos también hace mucho tiempo de una paciente que yo quería que le certifique de que lo que había hecho otro profesional estaba mal. Pero para eso están los peritos. ¿Sí? Entonces ella quería que yo hiciera una jugada media trucha para ir a hacer una denuncia. Mala leche, mal. ¿Sí? Obviamente dije, no, me niego. ¿Sí? Otro caso que se me ha tocado es hacer una cirugía, obviamente comentarle todo lo que pasó, gente, mirá, pasó esto y esto y esto, puede pasar esto otro, puede salir recontra bien, como también puede salir recontra mal, es raro. Y todo lo raro
sucedió, ¿sí? Obviamente mi demotivación es decir, pero también la otra parte es decir, bueno, o sea, puede pasar, pero justo pasó, en un momento que no quería que pasara, ¿sí? Y obviamente la derivé, hablé con el responsable, le digo, mira, che, pasó esto y esto y esto, no pasa nada, que me vaya a ver tal día, dale el turno y dale mi contacto, listo, solucionado. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que tienen que pasar, ¿sí? Hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, y acá estamos entre lo que es lo bioético, entre el cómo actuar y por otro lado lo legal, ¿sí? O sea, yo entiendo que nadie se quiere comer un juicio mala praxis, ¿sí? O un juicio por lo que sea, ¿bien? Pero bueno, por eso, siempre tengan a mano qué es lo que dice la ley, estas 3 leyes que yo les comenté. Léanselas, no son largas, pero dicen mucho, ¿sí? Dicen mucha información, ¿bien? Bueno, gente, ¿duda, otra pregunta o algo? ¿No? No, profe. No, por ahora no. Bueno, Vale. gente, nos estamos viendo entonces. Yo creo que la próxima semana voy a andar por Neuquén. Yo les aviso si ando por Neuquén con tiempo, así cualquier cosa nos encontramos allá y lo exponemos allá, ¿de acuerdo? Yo les aviso con tiempo. Bueno, gente, un abrazo, cuídense y que tengan unas buenas jornadas esta semana. Nos estamos viendo. Dale, muchas Chao, chao. gracias. Gracias.